Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a hablar sobre las entradas y la salida de datos en Python. Comencemos. Entonces vamos a comenzar por las salidas. Las salidas es mostrar información por pantalla o formas de presentar los datos. Es decir, todo lo que queremos mostrar en la pantalla, esa es la salida de datos. ¿Cómo lo hacemos en Python? A través de la función print. La función print muestra datos por pantalla y recibe entre paréntesis lo que se desea enviar a la pantalla, es decir, lo que queremos mostrar. Por ejemplo, podemos colocar print y podemos mostrar lo que está en una variable. Podemos colocar print y podemos allí también colocar entre comillas información o texto. Y también podemos mostrar si queremos números. Lo que queramos mostrar lo podemos colocar allí a través de la función print. Vamos a ver un ejemplo. Estando en Python, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a abrir un archivo. Acá voy a darle nuevo archivo y vamos a colocarlo, voy a colocarle entrada y salida.py. Perfecto. Entonces ya con el archivo creado, entonces vamos a trabajar. En este caso vamos a empezar con los datos de salida. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar el nombre de una variable, vamos a colocarle nombre, va a ser igual, entre comillas, Arturo, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo almacenada en esta variable el nombre de una persona. Quiero mostrarlo, ¿sí? Como ya lo veníamos haciendo, entonces colocamos la función print y en este caso el nombre de la variable, que es nombre. Si yo aquí le doy acá al botón play, es decir, ejecutar el archivo, si yo lo ejecuto, él me muestra acá abajo lo que está en la variable, que es Arturo, ¿sí? Entonces, hasta ahí todo normal. Esto es lo que mostramos siempre a través de la función print. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a hacer aquí algo adicional. Entonces recordemos aquí yo en la función print yo puedo colocar texto. Entonces por ejemplo puedo decir mi nombre es dos puntos, coma y el nombre de la variable o lo que yo quiera mostrar adicional. Ejecutamos y como pueden ver acá me aparece en pantalla en esta consola lo que yo estoy mandando a mostrar. ¿Sí? Y así como esto, pues yo también puedo mostrar números, o sea, print, puedo mostrar 25, puedo mostrar un número decimal, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que hacemos con la salida de datos a través de la función print. Ahora vamos a ver los datos de entrada. Perfecto. Entonces, en los datos de entrada, ¿qué son los datos de entrada? Es la captura de datos. Es decir, leer los datos por teclado y asignar ese valor recibido a una variable. ¿Sí? Todo lo que nosotros ingresemos por teclado o lo que va a ingresar el cliente o el usuario final, toda esa información el sistema la va a guardar. ¿Cómo lo hacemos en Python? A través de la función input. Esta función habilita un espacio en pantalla para ingresar información desde el teclado. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos una variable y utilizamos la función input. Y entre paréntesis va a ir o vamos a preguntar o vamos a habilitar lo que queremos capturar. Vamos a hacer un ejemplo. Estando en Python, entonces vamos a borrar acá y vamos a colocar acá datos de entrada. En este caso vamos a empezar primero por los string o cadenas, perdón, o caracteres. Perfecto. Entonces, aquí lo que estábamos haciendo antes era asignarle directamente un valor. Pero entonces yo quiero que el usuario lo ingrese a través de teclado. Entonces recordemos, utilizamos la función input y colocamos dos paréntesis. Si yo esto lo ejecuto, lo que estoy haciendo acá es que miren, acá ya puedo escribir. Estoy habilitando un espacio para escribir.
Sin embargo, yo no sé de antemano qué necesito escribir, porque pues el programa no me está indicando qué debo escribir. Entonces aquí entre paréntesis colocamos comillas y podemos escribir algún texto. Por ejemplo, ingrese nombre. Y si ya lo ejecuto, acá ya me está pidiendo ingrese nombre. Entonces yo ya sé de antemano qué es lo que debo colocar. ¿Sí? Entonces acá coloco Arturo, por ejemplo. Perfecto. Y recordemos que ya sabemos cómo imprimir información. Entonces utilizamos la variable print y colocamos entre comillas tu nombre es, coma, el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutarlo. Nos dice ingrese tu nombre. Entonces yo coloco, por ejemplo, Alex. Y me dice, tu nombre es Alex. ¿Por qué? Porque primero capturamos la variable y después ya la mostramos. En este caso estamos capturando lo que son string o caracteres. Ahora, vamos a hacerlo con números, ¿sí? Vamos a capturar, por ejemplo, en este caso, números y vamos a empezar por los enteros. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, lo mismo con la función, siempre utilizamos la función input. Entonces acá vamos a decirle al usuario que en vez de un nombre va a ingresar un número. Y acá vamos a mostrarlo print y vamos a colocar el número es dos puntos, coma, número. Bueno, acá tenemos que cambiar el nombre de la variable. Número, perfecto. Entonces listo. Entonces aquí yo lo ejecuto y coloco ingrese número, por ejemplo ingrese 5. Él me dice el número es 5. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos la función input, él siempre nos va a guardar un string, ¿sí? Un dato tipo string. ¿Qué pasa? Yo quiero guardar son números. Visualmente él está guardando un número, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago esto? Número más 3. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, guárdeme un número y muéstreme el resultado de ese número más el número 3. Entonces, si yo lo ejecuto, me pide el número, voy a colocar el número 5 y me dice, type error. Solo se pueden concatenar strings, no enteros. ¿Por qué me aparece ese error? Porque resulta que yo aquí estoy guardando una variable, un dato de tipo string, pero a su vez le estoy diciendo que me realice una operación matemática. Y yo no puedo sumar un carácter o un texto con un número. Debo convertir este carácter a número también. Entonces, ¿cómo hago eso? Coloco número es igual a int, que es de entero, ¿a qué variable? A la misma variable número. Ahora, si yo ya ejecuto este programa, si lo ejecuto, él me va a pedir ingrese número, le coloco el número 5 y me dice que el número es 8. Bueno, acá sería el resultado es 8. ¿Por qué? Porque aquí ya convertí el número que yo ingresé, lo convertí a un número entero. Porque así solo el número queda como un texto. Y con un texto yo no puedo hacer operaciones matemáticas. Ahora, como podemos ver, primero lo capturamos y segundo lo convertimos a entero. Sin embargo, hay una forma mucho más fácil y es aquí mismo, donde pedimos el número, colocamos int entre paréntesis lo que quiero pedir. Entonces, todo lo que yo ingrese acá, él automáticamente me lo va a convertir a entero. Y esta línea de acá ya no la necesito. ¿Por qué? Porque pasé de dos líneas a una sola. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, ejecuto, por ejemplo, le ingreso un número, ingreso el 7 y me dice, el 7 más 3 nos da 10. Perfecto. Ahora, vamos a ver números, por ejemplo, números reales. Y es lo mismo, solamente que acá, en vez de int, vamos a utilizar float.
Y por ejemplo acá, entonces yo ya puedo hacer operaciones con, por ejemplo, con 3.5, por ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar 5. Y me dice que el número es 8.5. Entonces aquí ya aprendimos a capturar números enteros, números reales y también strings, texto o caracteres. Nos vemos en una próxima ocasión. Si tienes dudas o inconvenientes, dudas o ejercicios, los pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.